Y para que no se te olvide dónde estás, chacha, gritó la mujer desde la terraza. El cubetazo de barro voló en el aire como un insulto líquido y se estrelló contra el delantal de Andrea con un golpe sordo. Tierra húmeda, agua sucia, hojas podridas. Todo se deslizó por su pecho, su rostro, su orgullo. Los niños de la casa rieron. Uno de ellos incluso sacó su celular y empezó a grabar. Andrea no se movió. No gritó. Solo apretó los labios mientras el barro le chorreaba por el cuello. Desde la terraza, Mariana, la señora de la casa, la miraba con una sonrisa torcida. Llevaba puesto un conjunto de diseñador color marfil y sostenía una copa de vino blanco como si estuviera en una sesión de fotos. Andrea temblaba, pero no de miedo. De algo que aún no sabía cómo nombrar. Una semana después, ese vídeo estaría en todas partes. No en televisión, no en la radio. En los grupos de WhatsApp del fraccionamiento, en los círculos de señoras que decían qué horror, pero qué risa, en las cuentas falsas de Facebook con comentarios como «Seguro se lo merecía, ¿qué hacía en una casa así?». Las de esa clase ya saben a lo que van. Humillación, pero elegante. Lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, era que esa mujer pobre, silenciosa, empapada en barro y rabia, haría algo que cambiaría la historia de esa familia para siempre. Una semana antes del vídeo, Andrea llegó a esa casa con una carpeta de papeles en la mano, una coleta mal hecha y la mirada baja. Le había dicho a su hermana que no pensaba aceptar trabajos de servicio otra vez. Que ya había terminado su curso de enfermería, que algún día conseguiría algo en una clínica. Pero el dinero no alcanzaba y su hijo necesitaba zapatos nuevos. «Solo será por un mes, Leti», le dijo a su hermana. «En lo que me sale algo mejor». La casa estaba en Lomas de Angelópolis, Puebla. Un palacio moderno con portón eléctrico, cámaras de seguridad y un perro con más vacunas que cualquier niño de la colonia de Andrea. La señora Mariana no la entrevistó. Solo bajó las gafas oscuras y dijo: «¿Tú eres la de limpieza, verdad?». «Sí, señora». «Andrea López». «Ajá. Llega a las 7. No me gustan las que llegan oliendo a tortilla». Esa fue la bienvenida. Desde el primer día, Andrea supo que ahí no era una trabajadora. Era una sombra. Una presencia útil que debía callar, agachar la cabeza y agradecer. A los niños se les permitía gritarle, al chofer se le permitía ignorarla, y al jardinero, reírse por lo bajo cuando la veían tropezar con la cubeta. Mariana era joven, hermosa, vestía marcas que Andrea no podría pronunciar. Pero detrás de su elegancia había un vacío feroz. No se le caía la copa de vino de las manos, pero sí la empatía. Andrea no hablaba. No por miedo, sino por estrategia. Guardaba cada palabra, cada humillación, como quien junta piedras para construir un muro. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. El día del barro comenzó con un malentendido. Mariana no encontraba su pulsera Cartier. Gritó como si hubieran desaparecido a su hijo. Reunió al chofer, a la cocinera y a Andrea en el comedor. «Uno de ustedes se la robó», dijo, sin pruebas y sin titubeo. «Andrea trago saliva». «Señora, ¿yo jamás?» «Cállate», interrumpió Mariana, con una sonrisa venenosa. ¿Sabes qué hacen en mi familia con las mentirosas? Y fue entonces cuando subió a la terraza con su cubeta. «Esto es para que aprendas a no mirar lo que no es tuyo», gritó. Y Andrea, paralizada, recibió el golpe líquido de la humillación más brutal de su vida. El barro se secó rápido en su ropa. Pero en su alma dejó una grieta. No lloró. No pidió disculpas. Solo pidió permiso para irse a casa. Mariana no la detuvo. Ni se disculpó. Solo dijo: «Y no te atrevas a volver». Andrea caminó más de 30 minutos hasta su colonia. Nadie le habló en el camino. Nadie preguntó por qué tenía el rostro manchado. En su casa, su hijo dormía con los pies fuera de la cobija. Su hermana Leti la esperaba con un plato de arroz y frijoles. «¿Te pegaron?», preguntó al verla. «Peor». Leti no dijo nada.
Solo la abrazó. ¿Y qué vas a hacer? Andrea miró el techo con los ojos ardiendo. ¿Recuerdas el curso que no terminé? El de enfermería avanzada. ¿El de cuidados paliativos? Sí. Me llamaron ayer. Hay una vacante. Pago bajo, pero fijo. Cuidados en casa. ¿Y por qué no dijiste nada? Andrea bajó la mirada. Porque no estaba segura. Porque creí que no iba a poder. Pero ahora ya no me importa si puedo o no. Lo voy a hacer. Letty la miró en silencio. Sabía que esa noche, su hermana no dormiría. Lo que ninguna de las dos sabía era que ese nuevo empleo la llevaría de regreso, cara a cara, con la misma familia que la llenó de barro. Y esta vez, nadie tendría el control. Andrea llegó a la dirección que le habían dado por mensaje, una residencia en Lomas del Sur, en el otro extremo de Puebla. No era tan lujosa como la de Mariana, pero igual tenía portón automático y 2 autos último modelo en la cochera. Respiró hondo, revisó su uniforme blanco y volvió a tocar el timbre. Buenas tardes, soy la enfermera Andrea López, dijo con voz firme al hombre que abrió la puerta. Vengo por el turno de cuidados paliativos. Pase, por favor. La señora Mariana está arriba. El nombre le cayó encima como un relámpago. Andrea sintió que el estómago se le hacía nudo. ¿Mariana? ¿La misma Mariana? ¿Sería posible? Subió las escaleras con el corazón en la garganta, los zapatos temblando. Entró a una habitación amplia, con cortinas translúcidas y olor a desinfectante. Y ahí estaba. En una cama ortopédica. Más delgada, ojerosa, sin maquillaje, conectada a un catéter intravenoso. Mariana. La mujer que una vez le arrojó barro, ahora tenía la piel amarillenta y los labios resecos. Sus ojos, antes altivos, eran 2 sombras asustadas. Andrea no supo qué hacer. Se quedó en la entrada, paralizada. Señora. ¿Mariana? Mariana alzó la mirada lentamente. Tardó unos segundos en reconocerla. Y cuando lo hizo, la expresión en su rostro fue de puro espanto. Como si hubiera visto a un fantasma. Tú, murmuró con la voz ronca. Tú eres la enfermera que pidieron, señora. No se preocupe. Solo vengo a hacer mi trabajo. Mariana desvió la mirada. No dijo más. El expediente decía cirrosis hepática en etapa avanzada. Mariana había estado internada 2 veces por hemorragias internas. Su hígado colapsaba poco a poco. El diagnóstico era reservado. Y su familia, ausente. El esposo viajaba por negocios. Los hijos estaban en el extranjero. La habían dejado sola. Andrea comenzó su labor con eficiencia profesional. Preparaba los medicamentos, tomaba signos vitales, desinfectaba la habitación, acomodaba las almohadas. Mariana no hablaba. Solo observaba en silencio. Como si no supiera cómo reaccionar ante la mujer a la que un día humilló públicamente, y que ahora le daba de beber con una pajilla. El primer día fue tenso. El segundo, más silencioso aún. Pero al tercero, algo ocurrió. Andrea estaba ajustando la sonda cuando Mariana, con voz débil, dijo. ¿Por qué estás aquí? Andrea levantó la mirada. Porque necesito trabajar. No. Me refiero a aquí. Conmigo. Después de lo que te hice. Andrea respiró profundo. Dejó el estetoscopio a un lado. Porque usted no me define, señora. Lo que me hizo no me quitó la dignidad. Solo me dio motivos. Mariana cerró los ojos. 2 lágrimas silenciosas se deslizaron por sus mejillas. Los días siguientes, algo cambió en el aire. Mariana empezó a hablar. No mucho. Solo frases cortas, preguntas tímidas. Quería saber si Andrea tenía hijos, si vivía cerca, si aún recordaba aquel día. Lo recuerdo todo, respondió Andrea una tarde. No por odio. Sino porque me recordó que no importa cuánto barro me echen encima, mi valor no se va. Una noche, mientras le acomodaba las cobijas, Mariana murmuró. Fui una mala persona. No solo contigo. Con todos. Y ahora estoy sola. Andrea se quedó en silencio unos segundos. Está viva. Y no está sola. Aún puede hacer algo con eso.
¿Tú crees que una persona como yo puede cambiar? Andrea le tomó la mano. No lo sé. Pero sí creo que una persona como yo puede decidir no parecerse a usted. Un sábado, Mariana pidió que la ayudara a bajar al jardín. Quiero sentir el sol. Hace años que no salgo sin que alguien me tome fotos. Hoy solo quiero ver el cielo. Andrea la ayudó con la silla de ruedas. Afuera, los árboles estaban en flor. Mariana respiró hondo. Cerró los ojos. Por un momento, no era la mujer rica, la de las marcas, la de las humillaciones. Era solo una mujer frágil, enferma, humana. Mi hijo, dijo de pronto, no ha venido. Le dije que no se molestara. Que no valía la pena verme así. ¿Y por qué no? Porque cuando él era niño, yo no lo abracé. No estuve. Estaba más preocupada por mis vestidos que por sus rodillas raspadas. Lo crié con la misma soberbia que me trajo hasta aquí. Andrea no respondió. Le acomodó un pañuelo en las piernas y se sentó junto a ella. ¿Y qué haría usted, si pudiera volver atrás? Preguntó Mariana. Andrea la miró con serenidad. Pediría perdón. A quien pudiera escucharlo. Y luego, lo demostraría. No con palabras, sino con hechos. Mariana asintió, bajó la cabeza. Esa noche, Andrea regresó a su casa con la cabeza llena de pensamientos. Letty la esperaba con té caliente. ¿Cómo va la señora Barro? Va, cambiando. Creo. ¿Y tú? ¿Tú cómo vas con eso? Andrea sonrió levemente. Yo ya estoy en otro lugar, Letty. Uno donde ella ya no puede ensuciarme. ¿Y no quisieras vengarte? ¿Hacerle pasar vergüenza? ¿Para qué? Ya lo está viviendo. Pero no porque yo lo cause. Lo vive porque la vida no se detiene cuando crees que puedes pisar a los demás. Todo regresa. No por castigo. Por equilibrio. La siguiente semana, Mariana hizo algo inesperado. Le pidió a Andrea que la ayudara a escribir una carta. ¿A quién? Preguntó ella. ATI. Andrea se quedó helada. No tiene que hacerlo, señora. Sí. Tengo que hacerlo. Porque hay cosas que solo se sanan cuando una acepta su propia suciedad. Tomó un cuaderno, una pluma temblorosa, y comenzó. Andrea. Cuando te arrojé barro, no solo ensucié tu ropa. Ensucié lo que me quedaba de alma. No fue la rabia lo que me hizo hacerlo. Fue mi vacío. Hoy entiendo que la riqueza más grande que yo nunca tuve, fue el respeto. Y tú, aun con todo lo que te hice, jamás me faltaste al respeto. Por eso esta carta no es para pedir perdón. Es para darte las gracias. Gracias por no ser como yo. Andrea la escuchó en silencio. Y al terminar, le puso la mano sobre el hombro. Hay barro que ensucia la piel. Y hay barro que se convierte en abono. Usted decide qué hacer con lo que le queda de vida. ¿Y sin saberlo? Esa noche, Mariana tomaría una decisión que sacudiría no solo su historia, sino la de Andrea, y la de todos los que vieron aquel vídeo viral. El reloj marcaba las 4:17 de la madrugada. Andrea despertó con un sobresalto. Había estado soñando con barro. No con el que la empapó aquella tarde, sino con otro, espeso, oscuro, que le impedía caminar. Miraba hacia adelante y no podía moverse. Solo cuando escuchaba la risa de su hijo al fondo del sueño, lograba dar un paso. Sacudió la cabeza y se incorporó. Revisó su uniforme blanco, se ató el cabello y salió de casa sin hacer ruido. La calle aún estaba dormida. Solo una señora barría la banqueta con fuerza, como si también estuviera limpiando lo que no se dice. Mariana llevaba 3 días sin dormir bien. Los medicamentos le producían náuseas, y su cuerpo comenzaba a mostrar señales de deterioro más evidentes: piel amarillenta, ojeras profundas, manos temblorosas. Pero lo que más le dolía no era físico. Era ese vacío constante que le mordía las costillas cada vez que Andrea entraba en su habitación. La mujer que un día le lanzó barro, ahora recibía de ella cucharadas de papilla y masajes en los pies. Mariana no podía entender cómo era posible. Había crecido entre ideas como el pobre es pobre porque quiere y el servicio es servicio, no familia. Pero Andrea no encajaba en ninguna de esas frases. Andrea era digna. Tranquila. Cuidaba con precisión, pero sin servilismo.
Y cada día que pasaba, eso deshacía algo dentro de Mariana. ¿Siempre fuiste así? Preguntó una tarde, con la voz apagada. ¿Así como? Tan paciente. Andrea dudó. No. Antes era impatient. Quería todo rápido. Salir de la pobreza, conseguir un trabajo de oficina, comprarle un uniforme nuevo a mi hijo. Pero la vida me enseñó que lo rápido no siempre es firme. Y lo firme, a veces tarda. Mariana miró el techo. Yo no recuerdo haber querido nada con paciencia. Lo mío era el ahora. El lujo. La inmediatez. Y aquí estoy, esperando que la muerte tenga la decencia de no avisar. Andrea no respondió. Le acomodó la almohada con cuidado. ¿No quieres que alguien venga a visitarte? No tengo a nadie. Mi esposo está en Europa. Mi hijo, supongo que ni siquiera sabe que estoy así. Lo crié con miedo. Con reglas. No con amor. Andrea bajó la mirada. Pensó en su propio hijo, en lo que significaba para ella ese pequeño ser que no tenía nada, pero lo era todo. Esa noche, mientras le cambiaba la bolsa del suero, Andrea vio algo inusual en la repisa, una caja de madera, elegante, con bordes dorados. No parecía costosa, pero sí significativa. ¿Qué es esto? Preguntó sin querer invadir. Mariana la miró. Mi caja de promesas. De cuando era niña. Andrea alzó una ceja, sorprendida. ¿Promesas? Sí. Mi abuela me enseñó que cada vez que uno promete algo que no puede cumplir, debe escribirlo y guardarlo. Y si algún día tiene el valor, debe romper el papel y cumplirlo. Andrea abrió lentamente la caja. Estaba llena de papelitos doblados. Tomó uno al azar. Decía: prometo pedir perdón antes de morir. Mariana se sonrojó. Tenía 13 años. Se lo dije a una amiga que empujé en la escuela. Me reí de ella delante de todos. Nunca le pedí perdón. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta que nunca supe cómo hacerlo. Siempre creí que pedir perdón era mostrar debilidad. Pero tú eres fuerte. Y no por no tener miedo, sino por actuar a pesar de él. Andrea respiró hondo. Por primera vez en semanas, sintió que Mariana no hablaba desde la soberbia, sino desde la grieta. Al día siguiente, Mariana pidió algo insólito. ¿Podrías llevarme a la ventana? Quiero ver gente. Aunque no me vean a mí. Andrea la ayudó con la silla de ruedas. Afuera, la calle seguía viva, un niño corría con su perro, una pareja discutía bajito, un vendedor pasaba gritando tamales o oaxaqueños. Mariana lo observaba como si fuera una película lejana. ¿Alguna vez fuiste feliz? Le preguntó a Andrea. Sí. Cuando mi hijo nació. Cuando me dijo que quería aprender a leer antes que los demás. Cuando me dijo que era más bonito mi abrazo que cualquier juguete. Yo nunca tuve eso. Ni supe cómo darlo. Silencio. ¿Sabes qué me gustaría? Susurró Mariana. Poder decirle a alguien, lo siento. Y que no me escupan en la cara. Andrea la miró, sin juicio. Tal vez todavía pueda hacerlo. ¿Tú crees? La gente que lastima no siempre merece perdón. Pero el perdón, cuando se entrega, no es por ellos. Es por quien lo da. Esa noche, Mariana escribió algo en un cuaderno pequeño. No le dijo a nadie. Andrea lo vio desde la puerta, una hoja, unas palabras, una lágrima cayendo despacio. Leti, la hermana de Andrea, preguntó más tarde. ¿Y tú? ¿Le vas a perdonar? Andrea no supo qué responder. No sé si puedo. Pero sé que no quiero parecerme a ella. ¿Y si se muere? Entonces que se muera sabiendo que al menos una persona la vio como lo que realmente es, un ser humano con miedo. No una mujer con poder. 2 días después, Mariana pidió hablar con una periodista. No de televisión. Una de verdad. Una de las que escriben en papel, en medios chiquitos. Andrea conocía a una amiga que colaboraba con una revista comunitaria sobre salud y derechos laborales. Llamó. Acordaron una entrevista privada. Cuando la periodista llegó, Mariana pidió que Andrea no saliera. Quiero que ella escuche todo. Que sepa que no escondo nada. Y entonces habló. Largamente. Con pausa. Con verdad.
Habló de la infancia, de los errores, de la humillación viral, de la soledad. Pero lo más impactante fue su última frase. No pido que me perdonen. Pido que alguien más, algún día, se mire en mi espejo, y decida no parecerse a mí. La periodista, conmovida, apagó la grabadora. Andrea no dijo nada. Solo tomó una hoja de la caja de promesas, la que decía «Prometo pedir perdón antes de morir», la rompió en silencio. Y la colocó en las manos de Mariana. Ya cumplió una. Y mientras salía de la habitación, supo que algo dentro de ella también se había roto. No una herida. No un resentimiento. Era algo más profundo. La certeza de que incluso la tierra más sucia puede dar flores, si alguien la riega con paciencia. La entrevista con la periodista había sido publicada en un pequeño boletín de salud comunitaria, el tipo de medio que casi nadie en los fraccionamientos lee. Pero alguien la compartió en un grupo local. Luego otro. Y otro más. En cuestión de días, llegó a una página de Facebook llamada Historias del Sur que nadie cuenta. Ahí, el texto encontró su público. Mujeres, sobre todo, que sabían lo que era ser invisibles. Mujeres que habían sido Andrea. Y, en menor número, algunas que fueron Mariana. Me vi en esa señora, decía un comentario. No la que pide perdón, sino la que siempre creyó que el dinero la salvaba. Andrea leyó los comentarios en silencio. No compartió el enlace. No opinó. Pero guardó el texto. Algo le decía que todavía no era el momento de cerrar esa herida. Una tarde, Mariana le pidió a Andrea que la ayudara a bañarse. Era la primera vez que lo hacía. Hasta entonces, se había limitado a toallitas húmedas, esponjas y cuidados mínimos. Pero ahora quería el agua. Quería sentirla. No quiero morir oliendo a miedo, dijo con la voz ronca. Andrea preparó todo con cuidado. Agua tibia, toalla limpia, jabón neutro. Mariana se sostuvo de su brazo mientras entraban al baño. No puedo creer que seas tú la que me esté ayudando con esto, susurró. ¿Prefiere que llame a alguien más? No. Solo, no lo entiendo. Andrea respiró hondo. Yo tampoco. Pero aquí estamos. El agua cayó despacio sobre la espalda frágil de Mariana. Andrea la enjabonó con respeto, sin apuro. Mariana temblaba, pero no de frío. Era otro tipo de sacudida. Una que nacía en el alma. ¿Sabes qué es lo peor de la vergüenza? Dijo de pronto. Que no se va con el agua. Se queda. Aunque te talles fuerte. La vergüenza no se quita, respondió Andrea. Se transforma. Cuando decides no repetir lo que te la causó. Mariana se quedó callada. Por primera vez en días, no replicó. Al salir del baño, Mariana pidió ver el espejo. Andrea dudó. Mariana estaba demacrada, sin cabello, sin fuerza. Quiero mirarme. Aunque me duela. Ya no me interesa ser bonita. Quiero saber quién soy cuando no tengo maquillaje, ni ropa cara, ni nadie que me obedezca por miedo. Andrea la llevó hasta el espejo grande del vestidor. Mariana se observó con lentitud. Trazó con sus dedos una arruga nueva. Tocó el hueco de sus mejillas. Y luego murmuró. Nunca fui tan sincera como ahora. I conmigo misma. Andrea quiso decir algo, pero se contuvo. Había cosas que no necesitaban respuesta. Esa noche, llegó Julián. Sin avisar. Sin maleta. Vi el artículo, dijo desde el pasillo. Alguien me lo mandó. Mariana lo miró desde su silla. Estaba más flaco que antes. Con barba mal rasurada y una mochila pequeña. No esperaba que vinieras, dijo ella. Yo tampoco. Hubo un silencio espeso. Andrea se levantó de inmediato para darles privacidad, pero Julián la detuvo. No. Quédate. Quiero que estés. Mariana bajó la mirada. Lo siento, dijo con voz entrecortada. Por haber sido madre a medias. Por enseñarte que el éxito valía más que la ternura. Julián no lloró. Tampoco respondió. Solo se sentó a su lado y le sostuvo la mano. Estoy aquí, mamá. No sé si eso basta. Pero aquí estoy. Durante los días siguientes, Julián se quedó en casa. Dormía en el sofá, cocinaba mal, se enredaba con los medicamentos.
Andrea lo observaba con paciencia. Era torpe, pero bien intencionado. Un muchacho que parecía cargar años de preguntas sin hacer. ¿Por qué no se fue cuando mi mamá le hizo eso? Le preguntó una noche. ¿Por qué volvió? Porque yo no vivo para vengarme. Vivo para dejarle algo a mi hijo. ¿Y qué le deja a alguien que fue humillado así? Le dejo la certeza de que su madre no se dejó convertir en lo que más odiaba. Julián asintió, en silencio. Un sábado por la mañana, Mariana pidió salir al jardín. Pero quiero caminar. No en silla. A poem to Andrea. Andrea dudó. No por el esfuerzo, sino por lo simbólico. Pero obedeció. Mariana se sostuvo de su brazo. Daba pasos cortos, temblorosos, pero decididos. Cuando era niña, pensaba que las mujeres pobres eran así porque querían. Mi abuela decía que el que nace para chacha, muere trapeando. Yo lo repetí. Lo viví. Lo defendí. Y ahora sé que todo eso era mentira. Andrea la escuchaba sin interrumpir. Tú no eres una trabajadora. Eres una maestra. Y yo fui tu peor alumna. Pero aún quiero aprender. Se sentaron en la banca del jardín. Mariana miró las flores que comenzaban a marchitarse. Quiero hacer algo antes de morir, dijo. No sé si tengo semanas o meses. Pero quiero usar lo que me queda para corregir lo que pueda. ¿Y qué tiene en mente? Quiero ir a hablar con las mujeres que trabajaron para mí. Una por una. Mirarlas a los ojos. No para que me perdonen. Para que me escupan si quieren. Pero que me vean. Que sepan que ya no soy la misma. Andrea respiró hondo. Eso requiere valor. ¿Y tú me acompañarías? Sí. Pero no como escudo. Ni como testigo. Como recordatorio. Para que no olvide quién era usted y quién eligió ser. Esa noche, Mariana comenzó a escribir nombres en una libreta. Los de antes. Los que había olvidado a propósito. La señora Carmen, que cocinó por años inseguro. Rosalía, que renunció llorando. Dora, que fue acusada de robo por perder un arete. Y muchas más. Andrea las recordaba también. Porque las escuchó hablar. Porque una vez, todas fueron la otra Andrea. ¿Y si ninguna me quiere ver? Entonces sabrá que el perdón no se exige. Se siembra. Esa libreta, ese jardín, esa banca al sol. No eran parte de un final. Eran el principio de un nuevo camino. Uno donde la enfermedad no era el castigo, sino el espejo. Donde la pobreza no era sinónimo de sumisión. Y donde el perdón no era obligación, sino elección. Andrea cerró la libreta con suavidad. Tiene mucho por hacer, señora Mariana. Lo sé. Y por primera vez, tengo ganas de hacerlo. Y aunque no lo dijeron en voz alta. Ambas sabían que la cuenta regresiva había empezado. Pero también sabían que aún había tiempo. No para limpiar el pasado. Sino para honrar lo que quedaba del presente. Una mañana gris, mientras Andrea acomodaba los frascos del medicamento en el buró, Mariana hojeaba lentamente la libreta donde había escrito los nombres de las mujeres a las que quería pedir perdón. Tenía la mirada perdida, como si buscar un nombre específico la hiciera más vulnerable que todos los síntomas que la estaban consumiendo. Falta uno, murmuró de pronto. Hay un nombre que no me deja dormir. Andrea levantó la vista. ¿Alguien que trabajó con usted? No exactamente. No fue empleada. Fue mi compañera en la universidad. Se llamaba Emilia Santos. Venía de una comunidad de Oaxaca. Era brillante. La más inteligente de todas. Andrea esperó, sin interrumpir. Yo la odiaba. No porque me hiciera algo. La odiaba porque no necesitaba de nadie para brillar. Yo tenía que fingir, maquillarme, mover hilos. Solo era. Llegaba con su cabello recogido, con sus blusas bordadas a mano, y todos la respetaban. Incluso los profesores. ¿Y qué le hizo? Mariana bajo la mirada. Traigo saliva. Le ruin la vida. Me alié con otros 3. Inventamos que había copiado un trabajo. La acusamos de plagio. Uno de nosotros era hijo del decano. Fue suficiente. Le retiraron la beca. La expulsaron. Regresó a su comunidad sin poder graduarse.
Andrea sintió un escalofrío. ¿Y nunca dijo nada? Me miró. Me miró como si supiera todo. Pero no se defendió. Solo se fue. Silencio. ¿Y usted, guardó silencio todos estos años? Sí. Porque era más fácil. Porque tenía miedo de que me descubrieran. Porque me acostumbré a ganar, sin pensar en lo que costaba. Andrea se acercó. ¿Y qué quiere hacer ahora? Encontrarla. Decirle la verdad. Y que si quiere, me escupa la cara. Julián, que escuchaba desde la escalera, entró a la habitación. Yo la busco, dijo. Tengo acceso a registros, redes de exalumnos. Si existe, la encontraré. Andrea le pasó una hoja con el nombre completo, la carrera, el año de ingreso. ¿Y si ya no está viva? Preguntó Mariana. Entonces irá a su comunidad, respondió Andrea. Y le contará a quien la recuerde quién fue ella. ¿Y quién es usted ahora? Pasaron 4 días. Julián investigó día y noche. Rastros pequeños, una mención en un periódico local, una foto en una cuenta vieja, una entrevista en vídeo de un colectivo de mujeres indígenas. Ahí estaba. Emilia Santos, ahora de apellido Aguilar, profesora en una secundaria bilingüe en el estado de Guerrero. Seguía enseñando. Seguía sonriendo. Mariana lloró al ver la imagen. ¿Cómo puede alguien sonreír después de lo que le hicieron? Andrea le tomó la mano. Porque no todos nos hundimos. Algunos florecen en el lodo. Mariana le escribió una carta. No como la que le escribió a Andrea. Esta era distinta. Era una confesión. Cada línea era una herida abierta. Fui cobarde. Fui injusta. Fui parte de un sistema que solo sabe aplastar lo que no entiende. Why to, Emilia, ears loose. Una que me cegaba. Julián se ofreció a llevar la carta personalmente. Viajó hasta Guerrero, con la bendición silenciosa de su madre. Mientras él estaba fuera, Mariana comenzó a recaer. Fiebre. Mareos. Vómitos. Andrea dormía a su lado en una colchoneta. No se separaba de ella ni un segundo. Mariana ya no podía sostener una taza. Sus dedos eran ramas quebradizas. ¿Tú crees que me va a perdonar? Preguntó con voz temblorosa. No lo sé. Pero eso ya no depende de usted. Lo importante es que hizo lo correcto, aunque sea tarde. Mariana cerró los ojos. A veces pienso que si hubiera tenido una amiga como tú, no habría sido quien fui. Andrea le acarició el cabello. No dijo nada. 3 días después, Julián regresó con una expresión que no delataba nada. ¿En I no Joe, en I alegría? ¿La viste? Preguntó Mariana. Sí. ¿Leyó la carta? Sí. ¿Y qué dijo? Julián la miró con calma. Dijo que no guarda odio. Que tuvo una vida difícil, pero plena. Que sus alumnas la quieren. Que su comunidad la respeta. Y que lo que pasó la hizo más fuerte. Dijo que no le hace falta una disculpa. Pero que le agradece haber tenido el valor de enviarla. Mariana rompió a llorar. No como antes. No con rabia ni pena. Lloró como quien suelta una piedra que llevaba cargando demasiado tiempo. Andrea, con los ojos brillando, sostuvo la cubeta donde estaba echando agua para los medicamentos. Y pensó, sin decirlo. Ese barro, ya no te cubre. Ahora es tierra fértil. Esa noche, Mariana durmió profundamente por primera vez en semanas. Andrea también. Y Julián, en la cocina, escribió algo en su libreta. No soy responsable de los errores de mis padres. Pero sí puedo decidir si quiero repetirlos o sanarlos. En la mañana siguiente, Mariana pidió algo inusual. Quiero volver a la casa donde vivíamos antes. La de mis padres. Quiero verla una última vez. Andrea y Julián se miraron. La casa estaba a más de 1 hora. Pero sabían que no podían negarse. Era un acto simbólico. Volver al origen. Al llegar, Mariana apenas podía caminar. Andrea la cargó en silla de ruedas. La casa estaba abandonada. El portón oxidado, la pintura cayéndose. Pero Mariana sonrió. Aquí fue donde aprendí a tener miedo a no ser suficiente. Aquí fue donde me enseñaron que amar era debilidad. Y aquí es donde quiero dejar todo eso.
Sacó una foto de Emilia que Julián le había traído. La colocó en la jardinera vacía del patio. Para que crezca algo distinto. Andrea no sabía cómo terminaría esa historia. No sabía si a Mariana le quedaban días o semanas. Pero esa visita, ese acto, ese pequeño altar de flores secas y errores reparados. Era el comienzo de una despedida distinta. No de la vida, sino de todo lo que nunca debió haberse sembrado. Era lunes y el sol entraba con timidez por la ventana del cuarto. Mariana estaba despierta desde las 5, pero no quiso llamar a Andrea. Se quedó mirando el techo, sintiendo el cuerpo cada vez más ausente. Algo dentro de ella sabía que el final no estaba lejos, aunque su mente aún se negaba a nombrarlo. Andrea entró con una sonrisa suave y una taza de té. Buenos días, señora Mariana. No me digas señora. Ya no hace falta. Llámame por mi nombre. ¿Está bien? Mariana. La palabra se quedó flotando en el aire. Era la primera vez que Andrea la llamaba así. Sin rabia. Sin distancia. Con una paz que dolía un poco más que el rencor. Hoy quiero escribir algo, dijo Mariana. Pero esta vez, no será para nadie en particular. Será para mí. Andrea trajo el cuaderno y una pluma. Mariana comenzó a escribir con esfuerzo. La tinta temblaba, pero cada letra era una confesión. Fui el silencio cómplice de muchas injusticias. A veces miré cómo otras lloraban y no hice nada. A veces fui yo la que las hizo llorar. Pero hoy, con los huesos pesando y el alma rota, quiero decirle algo al mundo. El poder no es hablar más fuerte. El poder real es tener el valor de escuchar cuando ya nadie te quiere oír. Andrea la ayudó a firmar. Mariana cerró el cuaderno y lo abrazó como si fuera un diario de infancia. Quiero que esto se lea el día que me vaya. No antes. Lo prometo, dijo Andrea. Julián entró a la habitación con su laptop en brazos. Tengo una idea, anunció con una chispa de emoción. Mariana levantó la vista con esfuerzo. ¿Qué idea? Una exposición. Una muestra visual que hable del perdón, la clase social, el silencio. Que combine fotografías de trabajadoras del hogar con frases, testimonios, objetos. Un proyecto con alma. ¿Y por qué me lo dices? Porque quiero que se llame como tú. Mariana abrió los ojos, confundida. ¿Cómo que como yo? Sí. Proyecto Mariana. No por la mujer rica. Sino por la mujer que decidió dejar de serlo en el peor sentido de la palabra. La que transformó su enfermedad en una lección. La que no pidió permiso para cambiar. Andrea lo miró en silencio. No estaba segura si eso era justo. Si Mariana merecía ese honor. Pero al ver la expresión de su hijo, entendió que no se trataba solo de Mariana. Si esto ayuda a otras a hablar, a sanar, entonces sí, dijo Andrea. Que se llame así. Mariana cerró los ojos. Por primera vez en días, sonreía sin dolor. Esa tarde, recibieron una visita inesperada. Era Rosalía, una de las antiguas trabajadoras de Mariana. Había sido contactada por Julián, pero no había confirmado si vendría. Y ahí estaba, en la puerta, con un bolso de mercado colgado al hombro y los ojos llenos de pasado. Vengo a ver a la mujer que me gritó por romper una copa, dijo sin rodeos. Andrea la hizo pasar. Mariana, al verla, pareció encogerse sobre sí misma. Rosalía, susurró. No vengo a perdonar. Vengo a recordar. Lo merezco, dijo Mariana con dificultad. No tengo cómo reparar lo que hice. No. Pero tienes algo que antes no tenías, conciencia. Y eso ya es más de lo que muchas logran. Rosalía se acercó. No la abrazó. No le acarició la mano. Solo le dejó algo sobre la mesa, una cucharita de plata. Esto era tuyo. Me la llevé por rabia. Porque creí que me lo debía. La tuve guardada por años. Hoy la devuelvo. No porque te perdone. Sino porque ya no quiero cargarla. Y se fue, sin mirar atrás. Mariana lloró en silencio. Andrea guardó la cucharita en la caja de promesas. Era su símbolo final. Días después, Mariana comenzó a hablar menos. Dormía más. Su cuerpo se rendía poco a poco. Andrea no se separaba de ella.
Julián pasaba horas leyendo en voz alta, como si las palabras pudieran frenar lo inevitable. Una tarde, cuando Andrea le aplicaba la inyección, Mariana murmuró algo apenas audible. ¿Tú crees que haya algo después? Andrea pensó unos segundos. No lo sé. Pero si lo hay, espero que sea un lugar donde no se juzga por lo que fuiste, sino por lo que intentaste ser antes del final. Mariana asintió con los ojos húmedos. Entonces tal vez me dejen entrar. Esa noche, Andrea regresó a casa más tarde de lo habitual. Letty la esperaba con una sopa caliente. ¿Y cómo va? En paz, pero cada vez más cerca. ¿Y tú? Andrea se encogió de hombros. Yo, estoy aprendiendo que hay perdones que no se piden. Se construyen. Letty le acarició el hombro. Y tú estás construyendo algo grande. Mariana le pidió un último favor. Si un día yo ya no puedo hablar, quiero que tú cuentes mi historia. Pero no como víctima ni heroína. Solo como una mujer que, por fin, entendió. Prométemelo. Andrea se inclinó y la miró directo a los ojos. Lo prometo. Pero no contaré tu historia como la de una mujer rica que cambió. La contaré como la de una mujer humana, que eligió sentir antes de morir. Y mientras afuera las jacarandas comenzaban a florecer. Andrea entendía que la justicia no siempre llega como castigo. A veces llega como silencio. Como una cucharita de vuelta. Como una palabra que por fin puede decirse sin miedo. Y eso, también es justicia. El ventilador del cuarto giraba lentamente. El calor subía desde el piso como un suspiro largo y silencioso. Mariana ya no podía levantarse. Apenas abría los ojos. Su voz era un eco gastado. Pero su mente, aún lúcida, parecía querer aprovechar cada segundo que le quedaba. Andrea estaba a su lado desde el amanecer. Le humedecía los labios, le acomodaba las almohadas, le hablaba con dulzura. Julián, con ojeras profundas, no se separaba de su madre. Dormía poco, comía menos. Tenía miedo de que el sueño le robara el último suspiro de ella. ¿Dónde está? Murmuró Mariana en un momento de lucidez. ¿Quién, mamá? La otra mujer, la que me cuidó sin odiarme. Andrea se acercó. Le tomó la mano con firmeza. Aquí estoy. Mariana cerró los ojos. Se quedó en silencio largo rato. Ese día, Julián encontró una caja de cartón en el armario. Dentro había álbumes de fotos antiguas, recortes de revistas, diplomas. También encontró algo que no esperaba, una carta sin abrir, dirigida a Mariana Escobedo, con fecha de hace más de 20 años. Era de su padre. La abrió con cuidado. La letra era temblorosa. El mensaje, breve. Hija. Si algún día decides mirar hacia adentro. Recuerda que el poder sin compasión es solo miedo disfrazado. Nunca seas como yo. Papá. Julián se quedó helado. Esa frase, escrita 2 décadas atrás, era como una premonición. Mariana había sido igual que su padre. Pero ahora, en ese cuarto, se alejaba de él con cada día que pasaba. ¿Sabías esto? Le preguntó a Andrea, mostrándole la carta. Andrea la leyó en silencio. Luego negó con la cabeza. Ella nunca habló de su padre. Solo decía que fue duro. Tal vez eso fue lo que la rompió. Y lo que la obligó a endurecerse. Julian guardó la carta. Algo dentro de él cambiaba. Ya no era solo el hijo que acompañaba. Comenzaba a ser el testigo de una historia más grande que él. Esa tarde, Mariana despertó sobresaltada. Llamó a Andrea con voz débil. ¿Tu hijo, cómo se llama? Andrea se sorprendió. Era la primera vez que preguntaba por él. Matías. ¿Y cómo es? Curioso. Pregunta por todo. Le gusta leer. Y dice que cuando sea grande, quiere ser alguien que ayude sin gritar. Mariana sonrió con dificultad. Ese niño, ya tiene más futuro que el que yo me di. Andrea limpió el sudor de la frente. Usted todavía tiene algo que dar. No. Pero puedo dejar dicho lo que aprendí. Quiero que él reciba algo mío. No dinero. Algo más real. Una carta. Un mensaje. Andrea dudó. ¿Cree que lo recuerde? No importa si lo hace. Importa que sepa que hasta la persona que más daño hizo,
Quiso hacer algo distinto antes del final. Andrea le llevó papel y lápiz. Mariana escribió con mucho esfuerzo. Le temblaban los dedos. Cada palabra era como cruzar un río. Querido Matías. Nunca nos conocimos, pero tu madre me salvó. Yo fui una mujer que creyó que la fuerza era humillar. Que el valor era mandar. Que el respeto se compraba. Mi equivoque. Y ella me mostró el otro camino. Si algún día dudas de lo que puedes lograr, recuerda esto. Tu madre es más fuerte que cualquiera que haya tenido poder. Y tú vienes de ella. Con cariño. Mariana. Andrea recibió la carta sin decir nada. La guardó en un sobre. La besó. La pondría entre las cosas más valiosas que tenía. Más tarde, Mariana pidió ver a Leti, la hermana de Andrea. No la conocía. Nunca la había visto. Pero quería hablarle. Leti llegó en la noche. Entró con desconfianza, con esa dignidad silenciosa de las mujeres que no necesitan demostrar nada. Gracias por venir, dijo Mariana apenas la vio. Quiero dar las gracias. Por cuidar a tu hermana. Por sostenerla cuando yo la rompí. Leti la miró en silencio. Luego habló, seca y clara. Yo no le enseñé a sostenerse. Ella lo aprendió sola. Yo solo estuve ahí. Pero ahora usted tiene la oportunidad de hacer lo mismo. Estar ahí. Sin palabras. Sin adornos. Mariana asintió. Cerró los ojos. ¿Y cree que eso baste? No. Pero es mejor que morir vacía. Esa noche, Mariana tuvo fiebre alta. Andrea la bañó con paños fríos, le cambió el suero, le dio medicamento. Julián no se movía de su lado. Leti preparó té en la cocina, en silencio. Era como si todo en la casa estuviera conteniendo el aliento. A las 3:17 de la madrugada, Mariana despertó agitada. Andrea, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Y si al final no hice suficiente? Andrea le tomó la mano. Entonces habrá otra mujer, como yo, que hará lo que usted no pudo. Y eso, también es herencia. Mariana cerró los ojos. Gracias, por no escupirme en la cara. Andrea le acarició el rostro, con una ternura que no sabía que tenía. Gracias por mirar, antes de que fuera tarde. Y en medio del silencio de la madrugada. Con un ventilador que no dejaba de girar. Mariana respiró con calma. No era su último aliento. Pero sí fue el primero. En muchos años. Que no tenía miedo. A las 7:42 de la mañana, tocaron el timbre. Andrea estaba en la cocina preparando avena. Julián aún dormía en el sofá, con los audífonos puestos y un libro abierto sobre el pecho. Mariana, en la habitación, parecía dormir profundamente, con la respiración cada vez más frágil, cada vez más lejana. Andrea secó las manos y fue a abrir. Una mujer de cabello canoso, con ojos firmes y vestido sencillo, se paró en el umbral. En las manos llevaba una caja de cartón forrada con papel viejo. ¿Aquí vive Mariana Escobedo? Preguntó, con acento del norte. Sí, pero está muy delicada. ¿Quién la busca? Soy Emilia Santos. Andrea se congeló. El nombre retumbó en su pecho como un tambor que anunciaba algo inevitable. ¿La, de la universidad? La misma. Su hijo me buscó. Me entregó una carta. Pero no podía quedarme con solo eso. Vine a decirle lo que no dije hace 20 años. Andrea abrió más la puerta y la hizo pasar sin decir una palabra. Julián despertó con el sonido de las voces. Se levantó desorientado, y al verla en la sala, tardó unos segundos en reconocerla. ¿Emilia? Hola, Julián. Gracias por buscarme. Ahora quiero hacer lo correcto, yo también. Andrea los condujo hasta la habitación. Mariana seguía dormida. Pero cuando Emilia entró, algo en su respiración cambió. Como si el cuerpo supiera que había llegado alguien que importaba. Andrea se acercó. Mariana, hay alguien que vino a verte. Mariana abrió los ojos con dificultad. Los giró hacia la mujer en la puerta. Tardó en enfocar. Pero cuando lo hizo, el impacto fue visible. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No puede ser. Emilia caminó hasta la cama. Se sentó en una silla. No le tomó la mano. No la tocó.
Solo habló. No vine a pedirte explicaciones. Ya no las necesito. Vine porque cuando uno recibe una herida profunda, no siempre se cura. Pero a veces, volver al lugar del golpe ayuda a entender la cicatriz. Mariana comenzó a llorar. Yo te destruí. Oh. Me expulsaron de la universidad, sí. Pero no me destruí. En mi pueblo me recibieron con más orgullo que nunca. Fui maestra. Fundé una biblioteca. Enseñé a leer a niños y adultos. Si algo aprendí, es que la dignidad no te la da un diploma. Te la da el camino que decides tomar cuando todos te dieron la espalda. Mariana apenas podía hablar. Lo siento, con cada parte de mí. Emilia asintió. No lo digas por mí. Díselo a la mujer que un día fuiste. Y si puedes, perdónate. Que no es fácil. Yo aún lo intento cada mañana frente al espejo. Andrea sintió como algo dentro de ella se abría. Ese momento, esa escena, era algo más que perdón. Era justicia emocional, sin aplausos, sin testigos. Solo ellas tres. Mujeres que se debían algo desde hace mucho tiempo. Y que ahora se lo estaban devolviendo con la voz temblorosa. Antes de irse, Emilia sacó la caja. Aquí guardé todo lo que me quedó de esa etapa. Notas, fotos, una libreta con poemas. Pero hay algo que quiero devolverte. Sacó un pañuelo bordado. Lo tomé de tu bolso el día que me acusaste. Tenía rabia. Lo guardé todos estos años. Hoy ya no me pertenece. Lo colocó sobre el buró, al lado de la caja de promesas de Mariana. Adiós, dijo Emilia. K2 Final C en paz. Y se fue sin voltear. Julián acompañó a Emilia hasta la salida. ¿Cree que sirvió de algo venir? Claro que sí. No por ella. Por ti. Porque ahora sabes que tu madre fue más que sus errores. Andrea se quedó en la habitación, limpiando el rostro de Mariana, que ya no podía detener el llanto. No sabía que aún podía sentir esto, murmuró Mariana. ¿Qué? Alivio. Esa noche, Andrea recibió un mensaje de la escuela de Matías. Habían aceptado su solicitud de beca completa. Gracias a la recomendación de un donante anónimo. Corrió a contarle a Leti. ¿Y tú sabes quién fue? Andrea sonrió. Tengo una idea. En los días siguientes, Mariana se apagó con lentitud. Su voz desapareció. Su mirada se volvió opaca. Ya no escribía. Solo escuchaba. Julián instaló una bocina pequeña y le ponía canciones suaves, a veces grabaciones de su propia voz leyendo libros. Andrea le hablaba cada mañana, aunque ella ya no pudiera responder. Hoy Matías se puso sus zapatos nuevos, le contaba. Dice que quiere enseñarle a los demás cómo atarse los cordones. Leti llegaba con pan dulce. A veces solo se sentaba en silencio. El jardín seguía floreciendo, aunque nadie salía ya. Una mañana, mientras Andrea acomodaba las sábanas, notó algo distinto. Mariana abría y cerraba la mano en el aire. Como buscando algo. Andrea la tomó suavemente. Aquí estoy. Y Mariana, sin abrir los ojos, murmuró algo casi inaudible. Gracias, por no dejar que me fuera, siendo la que fui. Andrea se inclinó y susurró al oído. Usted eligió. Yo solo estuve para recordárselo. El reloj marcaba las 5:23 de la madrugada. La luz del amanecer apenas empezaba a pintar el cielo. Y en esa habitación silenciosa, Mariana Escobedo respiró hondo. Una vez. Otra vez. Y luego, ya no más. Andrea la vistió con la ropa que ella misma había elegido semanas atrás. Blanca, sin adornos, sin joyas. Solo un pañuelo bordado y un sobre en el pecho, la carta para Matías. Julián lloró sin escándalo. La abrazó sin palabras. Y Leti, con su dignidad intacta, cerró las cortinas con delicadeza. Esa casa, por fin, tenía paz. Pero la historia todavía no termina. Porque lo que viene ahora no es muerte. Y es herencia viva. El funeral fue íntimo. Ninguna de las amistades ricas de Mariana apareció. Ni su esposo. Ni antiguos socios. Solo un puñado de personas que llegaron por algo más que compromiso, Julián, Andrea, Leti, y una mujer silenciosa que Andrea no conocía,
pero que se presentó como alguien que una vez fue salvada con un simple vaso de agua por Mariana. El ataúd era sencillo, de madera clara. No había flores costosas ni música de fondo. Solo un ramo silvestre recolectado por Andrea y un sobre blanco encima del féretro, sellado con las iniciales AL. ¿Es para ti?, preguntó Julián. Andrea asintió sin abrirlo. Lo leeré después. Cuando esté lista. En los días que siguieron, la casa se llenó de una calma rara. Como si todo estuviera esperando algo. Julián se encargaba de los trámites. Andrea, de limpiar los cuartos. Letty regresó a su rutina, aunque pasaba cada día por la tarde con una olla de comida. Una mañana, un hombre de traje oscuro tocó la puerta. Buenos días. Vengo de parte del despacho Escobedo y Asociados. Andrea López? Andrea frunció el ceño. Soy yo. ¿Podríamos hablar en privado? Lo hicieron pasar al comedor. El hombre abrió un portafolio con cuidado quirúrgico. La señora Mariana Escobedo dejó un testamento no tradicional. Es decir, no uno ante notario, sino un documento legal firmado con testigos, que pasó por validación posterior. Y en ese documento, la menciona a usted como beneficiaria parcial de su patrimonio. Andrea se quedó en blanco. ¿Perdón? La casa será vendida. De ese total, un porcentaje irá a un fondo educativo a nombre de Matías López. Su hijo. Julián apareció desde la escalera. ¿Qué? Así como lo oye, señor Escobedo. La señora Mariana decidió, por voluntad propia, establecer ese fondo. También dejó instrucciones específicas, que el nombre de Andrea no figurara en ningún título público, para protegerla de juicios sociales o familiares. Andrea sentía que el mundo giraba más rápido de lo que podía procesar. Yo no pedí esto, murmuró. Lo sabemos. Justamente por eso lo recibió. En el cuarto de Mariana, Andrea abrió finalmente el sobre con sus iniciales. Andrea. Nunca podré borrar lo que te hice. Pero si un día, alguien te pregunta por qué ayudaste a una mujer como yo, dile que fue porque tú sí sabías mirar el corazón. Este fondo no es una recompensa. Es una siembra. No quiero que tu hijo tenga que soportar barro en la cara para aprender a resistir. Que lo aprenda desde el amor. Mariana. Andrea lloró por primera vez desde el entierro. No de tristeza. Sino de una gratitud tan profunda que dolía. Pero la paz duró poco. A los 2 días, apareció la familia del esposo de Mariana, primos, un hermano distante, y una mujer que se presentó como sobrina. Esto no puede ser, dijo una de ellas. ¿Quién se cree esa señora para dejarle algo a una empleada? Julián intentó razonar. Todo fue legal. Revisado. Firmado. Esto es una humillación para la familia Escobedo. Gritó otro. Intentaron frenar la venta, impugnar el testamento, acusar a Andrea de manipulación. Andrea, por primera vez, levantó la voz. Yo no robé nada. No pedí nada. Y si ustedes hubieran estado aquí, sabrían que su apellido no significa nada cuando el alma ya se está muriendo. Se hizo un silencio áspero. Julián se puso de pie. Mi madre no era perfecta. Pero murió siendo alguien mejor. Y si eso les incomoda, tal vez deberían preguntarse por qué. La demanda no prosperó. La prensa nunca se enteró. Pero en los pasillos legales y familiares, Andrea se convirtió en tema de conversación. Algunos la llamaron oportunista. Otros, la mujer que amansó a la loba Escobedo. Andrea no respondió a nadie. Siguió yendo al trabajo. Llevando a Matías a la escuela. Hablando con Letty en las noches. Pero algo dentro de ella crecía. No un orgullo vacío. Sino un fuego tranquilo. Julián, por su parte, empezó a visitar colonias populares. A conocer trabajadoras del hogar, cuidadores, enfermeras. Empezó a grabar sus voces. A hacer entrevistas. A editar clips. A montar una página sencilla con todas esas historias. La llamó Herencias Invisibles. Andrea aparecía en uno de los primeros vídeos. De espaldas. Con voz firme. No me humillaron por ser pobre. Me humillaron porque no sabían que la dignidad no se arranca. Y eso, lo aprendieron tarde.
El día en que se depositó oficialmente el dinero del fondo, Andrea llevó a Matías a una librería. Le dejó elegir 3 libros. Matías eligió uno sobre dinosaurios, uno de cuentos de miedo y uno sobre justicia para niños. ¿Y este último?, preguntó Andrea. Porque quiero saber cómo se arreglan las cosas cuando alguien hace algo malo, dijo Matías. Andrea sonrió. A veces no se arreglan. A veces solo se intenta ser mejor la próxima vez. En la puerta de la casa que pronto sería vendida, Andrea colocó una pequeña placa que decía: aquí vivió alguien que supo pedir perdón. Aquí vivió alguien que supo escucharlo. Y se marchó. Sin mirar atrás. Porque lo importante ya lo llevaba dentro. Pasaron 6 meses. La casa de Mariana ya no estaba en manos de la familia Escobedo. Fue vendida discretamente, sin anuncios, sin fotos en redes sociales. El dinero, tal como Mariana lo quiso, fue depositado en un fideicomiso educativo con el nombre de un niño que ella nunca conoció, pero que sin saberlo, le dio sentido a sus últimos días, Matías López. Andrea ya no trabajaba como cuidadora. Tomó un curso de asistente pedagógica, becada por una organización que supo de su historia gracias a un artículo escrito por Julián. Ahora pasaba sus tardes en una biblioteca comunitaria, ayudando a niños a leer, a escribir, a entender que las palabras también podían proteger. Leti abrió una pequeña cocina casera en la misma colonia. La llamó Sabor de Hogar. En la pared, junto a la caja registradora, colgaba una fotografía discreta: Andrea, Leti y Matías, abrazados, riendo. Debajo, un letrero pintado a mano. Aquí se cocina con respeto. Porque eso también alimenta. Julián seguía construyendo el proyecto Herencias Invisibles. Había reunido más de 200 testimonios. Historias de mujeres que fueron despedidas por embarazarse. De ancianas que criaron hijos ajenos mientras los suyos crecían solos. De niñas que limpiaban pisos antes de saber leer. En cada entrevista, Julián repetía una frase que ya se había convertido en sello. No te pido que me digas lo que hiciste mal. Solo dime en qué momento te diste cuenta que era injusto. Ese matiz, el momento de conciencia, era lo que más importaba. Lo que podía cambiar futuros. Y en una de esas entrevistas, Andrea apareció nuevamente. Esta vez, de frente. Con la mirada firme. Con la voz más pausada. Mariana me lanzó barro. Literal. Frente a mi hijo. Pero no murió como la mujer que hizo eso. Murió como alguien que supo arrodillarse para pedir perdón, sin que nadie se lo exigiera. Silencio. Yo no la perdoné por lástima. La perdón porque, al final, entendí que negar el perdón era seguir atada a ella. Y yo elegí ser libre. El vídeo se volvió viral. No por lo escandaloso. Sino por lo honesto. Miles de comentarios. Muchos de mujeres mayores, cuidadoras, trabajadoras domésticas, abuelas. Yo también recibí barro. Pero nunca vi a nadie pedir perdón así. ¡Qué valiente! ¡Qué digna! Gracias por no callarte, Andrea. Nos representes. Un día, Matías regresó del colegio con una hoja doblada. Escribí un cuento, mamá. ¿Quieres leerlo? Andrea lo abrió con cuidado. El título decía: La señora que cambió de corazón. Era un cuento corto, lleno de dibujos. Hablaba de una mujer rica que era muy mala con la gente. Que un día se enfermó. Y que una señora que ella trató mal la ayudó. Y en el final, decía: y cuando murió, su corazón se volvió semilla. Y de ahí creció un árbol. Y del árbol, salieron niños que sabían cómo cuidar sin gritar. Andrea lo leyó 3 veces. En la tercera, ya no pudo contener las lágrimas. ¿Puedo guardarlo para siempre? Claro. Pero si lo quieres, puedes compartirlo con los niños de la biblioteca. Andrea lo abrazó con fuerza. Tú no sabes lo que acabas de hacer, mi amor. ¿Qué hice? Le diste a todo esto un final de verdad. El día del aniversario de la muerte de Mariana, Andrea fue hasta el jardín donde habían dejado aquella caja con promesas y el pañuelo bordado. Lo habían mantenido como un espacio silencioso. Nadie lo tocaba. Pero esa tarde, Andrea llevó una flor. No una costosa.
Una bugambilia sencilla. De las que crecen en las rejas, sin pedir permiso. La colocó sobre la caja. Y se sentó en la banca. No sé si me estás escuchando, dijo en voz baja. Pero quiero que sepas algo. Pausa. Tu historia ya no es un castigo. Ni una vergüenza. Es una advertencia. Un espejo. Una semilla. Y en mí, creció algo que no sabía que tenía, perdón. Se levantó. Miró el jardín una vez más. Y se fue. Sin cargar rabia. Sin miedo. Sin barro. Ese mismo día, Julián publicó una entrada final en el blog de Herencias Invisibles. Mariana Escobedo fue mi madre. La conocí como alguien dura, implacable, injusta. Pero tuve el privilegio de acompañarla cuando eligió dejar de serlo. Y entendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. El perdón no es una absolución. Es un puente. Algunos nunca lo cruzan. Pero hay quienes, al borde de la muerte, se atreven a poner el primer ladrillo. Y si alguien decide caminar por ese puente después, entonces esa muerte no fue en vano. Un mes después, Andrea recibió una carta certificada. Venía de un despacho que no conocía. Al abrirla, encontró una sola hoja. Y un documento adjunto. La hoja decía: Andrea, esta carta contiene el registro de propiedad de una pequeña biblioteca móvil. El vehículo ya fue adquirido. Los libros también. El nombre elegido es La Semilla y el Barro. Queremos que usted la dirija. Para llevar historias, palabras y memoria a los barrios donde nunca llegan los finales felices. Porque usted no fue solo cuidadora. Fue autora de algo más grande que el perdón. Fue autora de un cambio. Andrea lloró. Y dijo en voz baja: Gracias, Mariana. Por lo que hiciste, y por lo que decidiste no hacer. El primer viaje de la biblioteca móvil fue hacia un barrio de casas humildes, donde niños y niñas esperaban bajo una lona improvisada. Andrea leyó el primer cuento. No uno famoso, sino el de su hijo. La señora que cambió de corazón. Y al terminar, les dijo: ¿Ustedes conocen a alguien que cambió? Un niño levantó la mano. Mi abuela. Antes gritaba mucho. Ahora canta. ¿Y ustedes? Preguntó Andrea. ¿Quieren cambiar algo? Todos asintieron. Entonces, bienvenidos. Este es un lugar para quienes no tienen miedo de volver a empezar. Y así, en un país donde muchas veces la dignidad se pierde en el polvo. Una mujer que fue humillada con barro. Construyó con ese mismo barro un camino nuevo. No solo para ella, sino para todos los que vendrían después.